¿Cómo está? Muy buenos días. Espero todos se encuentren bien. Hola Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, ¿no? Que se llama geósfera. Este tema de geósfera nos va a brindar pues las bases para poder hablar sobre geodinámica, geodinámica interna, geodinámica externa, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de una de las estructuras principales que tiene la Tierra, ¿no? Para ello, recordar algo, ¿no? Recordamos que cuando nosotros estamos hablando sobre, ¿ya?, las características eh, de la geósfera, es una estructura principal, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras de la Tierra? En las estructuras principales de la Tierra tenemos a la atmósfera, geósfera, geósfera, hidrósfera, ¿ya? Dentro de esas estructuras, atmósfera, vamos a hablar un poco de los gases que envuelven la Tierra, la geósfera, la parte sólida, y la hidrósfera, la parte acuática, ¿no? La parte de agua, su distribución del agua en el planeta. Muy bien, bajo esa línea vamos a mencionar lo siguiente también. Sí, existe la biosfera, que vendría a ser el conjunto donde se va a desarrollar la vida, que es en todo, ¿ya? Y aquí aparece la biosfera, que va a agarrar una parte de cada estructura, ¿no? Una parte de la atmósfera, una parte de la geósfera, una parte de la hidrosfera, la biosfera, donde la vida se va a desarrollar, y la sociosfera, donde el hombre se va a desarrollar, ¿no? Que también agarra una pequeña porción de cada estructura de la Tierra. Bueno, el día de hoy vamos a hablar solo de la geósfera. Y cuando nosotros hablamos de la geósfera, ya la geósfera vendría a ser parte importante del estudio del planeta. Quiere decir que nosotros, cuando estudiamos la Tierra, habíamos hablado un poco de su forma, habíamos hablado un poco de por qué tenía esa forma ciertos factores, lo que es la plasticidad de la corteza, el movimiento de rotación, la actividad gravitacional. Entonces, bajo esas líneas, ¿sí? Bajo esas líneas, mencionamos aquí lo siguiente. Bien. Bajo esas líneas mencionamos lo siguiente. Entonces, aquí, acá está. La Tierra, así como la podemos observar, tiene estructuras principales, ¿no? Y dentro de esas estructuras principales, vendría a ser el núcleo, está compuesto por una gran cantidad de capas. Y esta gran cantidad de capas, vamos a mencionar, pues, cómo el hombre pudo conocer cada una de estas capas, cuál ha sido la característica principal, ¿no? Entonces tenemos un núcleo en la parte central que, mediante la fuerza gravitacional, va a traer todo hacia la parte central. Esto permite que sea uniforme pues en la parte de la superficie, por todos los aspectos, ¿no? Pa. Esto permite que sea uniforme en toda la superficie. Y eso también permite de que esto de aquí se desarrolle con respecto a las dinámicas que se van a manifestar en la superficie. Pero o qué cosa vamos a encontrar dentro de la Tierra que va a manifestar esos relieves en la superficie? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cosa encontramos? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para eso tenemos que estudiar un poco de teoría. Y lo vamos a ver aquí. Ahora sí. Listo, chicos, esto es
Geósfera. Muy bien. Cuando hablamos de la geósfera, habíamos dicho que está compuesto por una gran cantidad de capas. Estas capas, estas capas están compuestas, pues, por diferentes materiales. Ya, vamos a decir que es la esfera sólida de la Tierra que presenta mayor volumen, de un espesor aproximadamente de 6.370 kilómetros. A diferencia de las otras estructuras, la estructura de la geósfera es la que presenta más densidad, más temperatura, más presión, a diferencia de las demás. Geósfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera. ¿Sí? Entonces, la Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años. ¿Ya? Esto está bastante relacionado con lo que vendría a ser el famoso Big Bang. ¿Sí? Los impactos entre partículas, la desintegración de los elementos radiactivos y el aumento continuo de masas produjeron alta temperatura y la fusión de materia. Al rotar la Tierra, los materiales se dispusieron según su densidad, los más densos en el interior y los menos densos en la superficie. Esto determinó la actual composición y la disposición de sus materiales en capas, formando parte de la estructura sólida del planeta. Lo que ustedes han visto es un poco de la teoría de la acreción, ¿ya? Donde las partículas pequeñas se van a ir juntando unas con otras, 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 hasta formar pues una masa más grande, ¿no? Forma parte del estudio de la geología, lo que la geología es quien estudia la parte de la geósfera, y dentro de la composición vamos a encontrar diferentes elementos, entre ellos el oxígeno, el hierro, el níquel, el silicio, el magnesio, manganeso, aluminio, calcio, sodio y muchos. ¿Ya? De todos estos elementos es el hierro el elemento más abundante y sólido y el oxígeno el elemento gaseoso más abundante, ¿no? Su espesor coincide con el radio promedio de la Tierra, que es 6.367 kilómetros. ¿Qué hay en el interior del planeta, no? Nos percatamos que cada vez que nosotros entramos, ¿ya? Entramos un poco más a la corteza, vamos a ver que aumenta la temperatura, y no solamente la temperatura, sino que la presión y la densidad. Por eso vamos a decir que tanto la temperatura, la presión y la densidad tienen una relación directa. Quiere decir que a mayor profundidad, más temperatura, a mayor profundidad, mayor temperatura, mayor presión, y a mayor profundidad, mayor densidad. Entonces, es una relación directamente, ya proporcional. Las capas concéntricas que está compuesta la Tierra, que es corteza, manto, núcleo, tenemos la geósfera. Respecto a la atmósfera y hidrosfera, es la capa de mayor volumen, temperatura, presión y densidad, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de estudio que contiene, o sea, cómo el hombre es capaz de conocer la parte interna de la Tierra si con toda la tecnología del mundo todavía no puede pasar ni siquiera la primera capa de la Tierra, ¿no? Por eso dice, el conocimiento de la estructura y la composición de la geósfera nos lo ofrece un conjunto de métodos de estudio que podemos llamar métodos indirectos y métodos directos, ¿sí? Ahora, el método de estudio directo, ¿ya? Nos brinda información de la superficie de la Tierra mediante el estudio de qué. Un detalle acá. El método de estudio directo nos brinda información de forma directa, donde el hombre puede observar, puede sentir, observar, hasta ver el material que se encuentra en la parte interna de la Tierra, ¿no? Entonces, para que el hombre pueda observar, estudiar, ¿no? Ver la dinámica, el comportamiento del material interno de la Tierra, para eso se tiene que considerar varios puntos importantes, ¿no? La presencia del material cercana a la superficie para que el hombre pueda verlo. Entonces, el mejor método de estudio directo vendría a ser las erupciones volcánicas, ya que en una erupción volcánica se puede observar, uno,
el material interno de la Tierra. Dos, ese material interno de la Tierra sale de forma violenta. Eso quiere decir que sale con mucha presión. Eso también quiere decir que debe de existir grandes o altas presiones en la parte interna que boten, ¿ya? Así de forma violenta todo ese magma, ¿ya? Entonces tenemos eh, la parte del magma, tenemos un material muy caliente, significa que hay muchas temperaturas, ¿ya? Sale con mucha violencia, altas presiones, y que cuando sale a la superficie ese material, no solamente pues sale el magma, ¿no? O sea, un material líquido, incandescente, sino que también sale un conjunto de gases. Entonces, mira, estamos viendo un conjunto de gases, material sólido, ¿sí? Gases, material ígneo. Entonces, estamos observando que eh, ese material cuando sale a la superficie, luego se empieza a cristalizar, es decir, se empieza a solidificar, a ponerse duro. Entonces también vemos un comportamiento del material que cuando sale a la superficie se cristaliza, ¿no? Se solidifica. Entonces la densidad también varía, se vuelve más denso. Y el mejor estudio entonces de método directo y el más importante sería ¿quién? Las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas. Listo. Entonces, las erupciones volcánicas. Ahora, esto con respecto a las erupciones volcánicas. Las actividades mineras, la actividad de la minería, también vendría a ser otro método directo, ya que cuando nosotros hablamos de las actividades mineras, sí o sí tenemos que hacer relación o regresar o ver nuevamente aquí. Tenemos que ver qué tipo de minería, ¿no? Tenemos el Tajo Abierto, que no sé si ustedes recuerdan la minería de Tajo Abierto, es aquella minería donde se encuentra o se extrae el mineral cerca de la superficie. Pero para poder extraer van haciendo como si fuera el estadio, ¿no? Así círculos concéntricos, concéntricos hasta la parte central y van sacando, van sacando, van sacando, van sacando, van sacando, van sacando y así sucesivamente. Entonces, eso con respecto a quién, con respecto al método de estudio, ¿no? Ahora, también tenemos ahí el del tipo socavón. El de tipo socavón se le dice a aquel tipo de minería donde se extrae mineral, pero dentro de la tierra, ¿no? O sea, tenemos que hacer huecos, cavar y cavar y cavar y cavar cavernas, ¿no? Donde vamos a poner túneles. Y como hay gran mineral en el fondo, tenemos que sacarlo hasta colocar rieles, ¿no? Entonces, ese tipo de minería donde se hace pequeños túneles, ¿no? Reforzados y se extrae minerales, eso se llama minería de tipo de socavón. Minería de tipo socavón. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos las grutas o cavernas. Claro, lo que pasa es que la minería, cada vez que va ingresando a mayor profundidad, ¿qué va a pasar con el mineral? Cada vez se vuelve más duro, más fuerte. ¿Me dejo entender? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de el, las grutas, cavernas, también ocurre lo mismo, pero nosotros podemos observar pues de forma directa cómo de forma natural hay esas pequeñas entradas, material directo dentro de lo que es la cueva y la caverna, ¿no? Como las rocas son de diferente forma, tenemos filtraciones de agua, tenemos un material un poco más denso, ¿no? Entonces, nos da información de qué cosa encontramos dentro de lo que es la geosfera. Esa información es importante para nosotros, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos las perforaciones marinas y petroleras. Es lo mismo. Que cuando nosotros hablamos de estas perforaciones marinas o petroleras, estas perforaciones implican, pues,
hacer grandes huecos con grandes máquinas en la parte de la zona de los zócalos continentales, por ejemplo, donde se va a extraer una gran cantidad de minerales, bueno, primero tierra, ¿no? Y luego ahí se va a ver cómo todo está, eh, como se dice, por pequeñas capitas, capitas, capitas. Pero si es que seguimos más al fondo, se necesitan otras excavadoras, pues, de mayor potencia, de mayor poder. ¿Por qué? Porque a mayor profundidad, mayor densidad. Entonces, estas perforaciones nos van dando información de cuál es el comportamiento que están siguiendo, pues, cada una de estas. Ujú. Entonces, eso vendría a ser los métodos directos. ¿Cuál es el más importante? Las erupciones volcánicas. Ahora, es cierto, pues, que hay cosas que nosotros no conocemos, ¿no? Como, por ejemplo, vendría a ser los métodos indirectos. Y cuando nosotros hablamos de estos métodos indirectos, que realmente, pues, el hombre de forma indirecta va a recoger información que nos facilite conocer la parte interna de la Tierra, porque sabemos, pues, que como está muy, ¿cómo se dice? Muy denso, como hay mucha densidad, nosotros no podemos, ingresar y conocer, pues, ¿no? Entonces, para ello, vamos a recurrir a la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice por ahí? La información que nos facilita es de las partes más profundas del planeta, puesto que el hombre no puede llegar ahí. Es considerado como uno de los métodos más importantes. Claro, es que ahí ya utilizamos tecnología, como te estaba mencionando, ¿no? Entonces, ahí tenemos a lo que vendría a ser las ondas sísmicas. Y las ondas sísmicas ya es considerado como que, como uno de los métodos más importantes, ¿ya? Más importante dentro de los métodos de estudios indirectos, ya que el comportamiento de las ondas sísmicas va a tener diferente dinámica. Sí, el comportamiento es completamente diferente. Las ondas sísmicas, por ejemplo, una onda tiene un comportamiento diferente en cada material. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto que en un charco de agua, por ejemplo, ¿no? Has agarrado una piedrita, lo has tirado y ¿qué ha pasado? Se ha formado ondas, ¿sí o no? Ondas y ondas y ondas y ondas. Claro, pero esas ondas que se han formado en ese pequeño charco donde has tirado la piedrita, donde estaba calmado un instante, tiras la piedrita y se forman ondas, esas ondas tú los puedes contar, ¿verdad? Esas ondas tú los puedes contar, van despacio, se van ampliando, son de formas circulares, ¿no? Con respecto a un punto, ya. Eso es en el estado líquido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el mismo impacto de la roquita, por ejemplo, lo da en una madera, por ejemplo, ¿no? La madera, por ejemplo, o una tabla, no sé, va a generar vibración también, ¿sí o no? Y también ondas también, ¿sí o no? En el estado sólido. Pero esas ondas, esas vibraciones que se van a dar, van a ser lentas o rápidas. Va a ser rápidas, ¿sí o no? Bastante rápidas. Claro. Entonces, estas ondas que se van a dar, que van a ser muy rápidas, pero van a ser rápidas ¿en dónde? En un estado sólido, ¿sí o no? Entonces, cuando se percataron, pues, este comportamiento de las ondas, ¿no? Que varían según el estado, el material por donde van a recorrer. Entonces, ante un movimiento telúrico, el comportamiento de las ondas en toda la parte interna también tiene diferente comportamiento, como ya se había mencionado. Entonces se percataron que iba rápido, dijeron, está pasando por un estado sólido. Luego lento, líquido. Luego otra vez aceleró, sólido. Y luego lento, líquido, luego sólido, ¿no? Entonces el hombre dijo, entonces la corteza debe estar compuesta ¿por qué? Perdón, la parte interna de la estructura de la geósfera debe estar compuesta ¿por qué? Por un estado sólido, un estado líquido, un estado sólido, líquido y ácido, sólido, hasta llegar a la parte de la corteza. Entonces, por eso, nosotros vamos a decir que uno de los métodos indirectos más importantes vendría a ser las ondas sísmicas, ya que nos brinda información desde la parte interna
un poco más real, ¿no? Un poco más real. ¿Qué instrumento utilizamos para tener las ondas sísmicas? Por ejemplo, es el sismógrafo, ¿no? Que vendría a ser uno de los, para detectar ese tipo de ondas. La gravedad. Profe, ¿y la gravedad también es un método de estudio indirecto? Claro, porque la gravedad actúa sobre toda la superficie de la Tierra, ¿sí, no? Entonces, como habíamos dicho hace un momento, ¿no? Debe existir algo en la parte central que tenga demasiada densidad, mucha fuerza de gravedad, que va a actuar sobre toda la superficie y de forma igual. Entonces, esa gravedad como actúa sobre toda la superficie, entonces nos indica de que existe algo en la parte central donde, bueno, pues hay una, hay una, eh, hay una fuerza, ¿no? Que tiene ese poder de atracción, ¿no? En toda la superficie, de forma igual, ¿no? En todo. Entonces, la gravedad también nos dice, ah, ya, sí, hay un lugar muy denso en la parte interna de la Tierra, hay que averiguar dónde. Y es el núcleo, pues. Ahora, otro método indirecto serían las explosiones artificiales. Claro, eso que genera las explosiones artificiales, ondas, ahí está. El magnetismo de la Tierra sería otro método indirecto, claro, porque la Tierra es como si fuera un imán gigante, ¿no? Un imán gigante está compuesto por polos, ¿no? Polos invertidos. eh, y este magnetismo de la Tierra existe gracias a qué? A que en la parte interna debe existir ciertos movimientos, pues, movimientos de gran cantidad de otros elementos químicos, donde van a rozar, como en el caso del núcleo interno, el núcleo externo, van a generar el efecto dínamo, generando pues ese rozamiento entre gran cantidad de hierros, dos grandes masas, núcleo interior, núcleo exterior, van a generar el efecto dínamo, generando pues electromagnetismo que se va a manifestar a través de la zona de los polos, o las zonas cercanas a los polos, ¿no? Generando el eje magnético, donde se van a explayar o envolver al planeta, ¿con quién? Con famosos pequeñas capitas conocidos como los anillos de Van Allen. Y estos de acá tienen una función de protegernos de los vientos solares, el magnetismo de la Tierra, pero se cumple gracias a qué? A que se sabe que algo en la parte interna de la Tierra tiene ese desplazamiento, ese movimiento. La electricidad terrestre que también funciona de la misma manera, ¿no? Los elementos químicos que predominan son el hierro, el oxígeno, el silicio. Otros es el níquel, silicio, magnesio, manganeso, aluminio, calcio, sodio. El espesor de la geosfera. Eh, a ver, sabemos que para saber sobre el espesor de la Tierra no es igual, porque la Tierra no es una esfera perfecta. Desde ahí lo sabemos eso. Como no es una esfera perfecta, ¿sí? No es una esfera perfecta esta Tierra. eh, Tiene diferentes tipos o diferentes factores que van a determinar, ¿qué cosa van a determinar? Van a determinar el espesor. Y está relacionado bastante con los radios. Entonces, ¿cómo manejamos esto? ¿Te acuerdas que cuando nosotros hemos hablado de los radios, existe un radio polar, un radio ecuatorial y un radio medio? Ya. Entonces, para esto, vamos a
Ya, tenemos el radio ecuatorial, radio medio y radio eh, polar. Entonces, ya que tenemos estos radios, vamos a mencionar lo siguiente. Radio ecuatorial, radio medio. Los radios están determinados, uno, sabemos que en la parte ecuatorial hay mayor que cosa, hay mayor espesor, ¿verdad? Y como hay mayor espesor, va a tener el radio más largo. En la zona de los polos, mayor fuerza centrípeta, el radio es más corto. Y en la parte media, el radio medio, ¿no? Que vendría a ser el promedio de ambos, ¿no? El radio ecuatorial y el radio polar. Entonces, uno de los factores que determinan la forma de los radios, ¿ya? Que va a determinar el espesor también con respecto al núcleo, vendría a ser la misma forma de la Tierra. Menor espesor en la zona de los polos, mayor espesor en la zona del Ecuador. Eso es uno. Pero también habíamos dicho que los radios pueden ser diferentes. No es lo mismo hablar de un radio que apunte a la montaña del Everest que otro radio que apunte a la fosa de las Marianas. ¿Mm? Entonces, si te percatas, son dos radios completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, estos radios, ya que estudian lo que es la parte de la Tierra, estos radios están determinados, o su tamaño está determinado por el mismo relieve. En la fosa de las Marianas mira radio más pequeño, y aquí, en el Everest, el radio es mucho mayor. Entonces, tenemos ahora otro factor más. No solamente la forma de la Tierra es quien determina pues el espesor en algunos lados, o bueno, la forma de los radios, sino también sería el relieve. El relieve es quien determina, ¿qué cosa? La forma que tiene la geodesia. Entonces, bajo esa línea, vamos a recordar algo. Estos factores, ya tanto radio polar, radio ecuatorial, sabemos que pueden ser un montón de radios, ¿sí? Tenemos latitud, altitud y profundidad. La latitud, la relación inversa, es mayor en el ecuador y menor en los polos. La altitud en relación directa. A mayor altitud, mayor espesor. A menor altitud, menor espesor. Profundidad en relación inversa. A mayor profundidad, menor espesor. A mayor profundidad, menor espesor. A menor profundidad, mayor espesor. ¿Se entendió? Repito. A mayor más altitud, esto es igual a mayor altitud, más espesor. Menor altitud, menor espesor. En profundidad, más profundidad, menor espesor. Y menos profundidad es igual mayor espesor. Ahí está. ¿Sí?
¿Lo tienen? ¿Lo apuntaron? ¿Mm? Ya, listo, lo borramos entonces. Continuamos. Con respecto a la estructura de la Tierra, vamos a mencionar lo siguiente. Hay una clasificación, se llama eh, una clasificación geostática y geodinámica, ¿ya? En la estructura geostática es la estructura que siempre nos han enseñado, corteza, manto y núcleo. La corteza está, y las subcapas con que ustedes están observando, ¿no? Corteza, manto, núcleo, tenemos lo que es el cial, el cima. El manto está compuesto por el manto superior y manto inferior. Claro que la terminología de manto superior y manto inferior se va a mencionar en la estructura geodinámica como astenosfera y pirósfera también, ¿ya? O sea, es que no hay problema por ese lado. Es más, al manto también se le conoce como astenosfera, así que por ese lado no hay problema, ¿no? Entonces, eh, ese es en el manto, corteza, en el manto y en el núcleo igualito. Tenemos núcleo exterior y núcleo interior, ¿no? Según su composición química de las capas. Esta estructura según la estructura química, ¿ya? En la siguiente tenemos la estructura geodinámica. La estructura geodinámica, ¿sí? Está la litosfera, el manto, y ahí cambia la terminología, ¿no? Endosfera o varísfera, ¿ya? Endosfera o varísfera. La litosfera es la corteza, ¿no? El manto, la astenosfera, la mesósfera, y la endosfera o varísfera exterior e interior, ¿no? La litosfera, ¿ya? Lo que es la corteza, como bien hemos visto en la anterior, la corteza va a estar compuesta por dos capas, ¿sí? El manto, la astenosfera y la mesósfera. Miren, en este caso a la astenosfera se le consideraría como el manto superior y la mesósfera como el manto inferior, pero en este caso, pues el manto en sí es la mesósfera, otra de las denominaciones también, ¿no? A la cual se le conocía también como la pirósfera, ¿no? Tranquilo que ya lo vas a ver, bueno, lo vas a ver en el siguiente gráfico. Luego, en el núcleo, ya, cambia de denominación. Entonces, como cambia de denominación, se le va a conocer como endosfera, pero ¿por qué se le conoce como endosfera? Se le conoce como endosfera a ver, endo es dentro, se le conoce como esfera interna, ¿no? Y barísfera viene de baro, barómetro. Barísfera, esfera, esfera, baro, barómetro, esfera de altas presiones, ¿ya? Entonces también se divide que en núcleo exterior y núcleo interior, según el comportamiento de la mecánica o de la dinámica de la Tierra, ¿sí? Entonces, tenemos ahí al núcleo, los dos modelos que habíamos mencionado, el modelo geoquímico, modelo geodinámico. El modelo geoquímico, basado en la composición de la química de las capas, ya habíamos mencionado eso, y el otro, el modelo geodinámico, basado en el comportamiento mecánico de las capas. Muy bien. Am, Tenemos entonces ahí el modelo geoquímico, corteza, manto, núcleo, núcleo exterior, núcleo interior,
La corteza, manto superior, manto inferior. Geodinámico, tenemos la litosfera, la astenosfera, la mesósfera, el núcleo exterior y el núcleo interior. ¿Sí? Ese es en el modelo geodinámico basado en el comportamiento mecánico de las capas. Ahora que tenemos esto, pues, pasamos a la estructura. Muy bien, aquí sí hay que tener bastante cuidado. Ahí tenemos toda la estructura, ¿ya? Y vamos a comenzar primero con la corteza. Este vendría a ser la base de todo prácticamente, ¿sí? Entonces, bajo este punto, mencionamos lo siguiente. A la corteza, habíamos dicho, tiene diferentes nombres. También lo vamos a llamar como oxísfera. ¿Por qué, profesor? Por la cantidad de oxígeno que tiene. Oxísfera. Se le va a llamar litosfera. Litosfera, lito, piedra. Litosfera, costra. Oxísfera, litosfera, costra. ¿Ya? Ahí está. Son las denominaciones que tiene la corteza. ¿Sí? Otro. La corteza va a ocurrir algo, ¿sabes? Aquí en la corteza va a ocurrir algo, solamente en la corteza. Algo llamado como gradiente geotérmica. Gradiente geotérmica. Pero ¿qué cosa es la gradiente geotérmica? La gradiente geotérmica nos dice lo siguiente, ¿ya? Nos dice lo siguiente. Dice que por cada 33 metros de profundidad aumenta 1 grado Celsius. ¿Ya? Esto solo, escucha, esto de la gradiente geotérmica, solo ocurre ¿dónde? Dentro de la corteza. No ocurre en otra capa. Quiere decir que este cambio de temperatura, que por cada 33 metros de profundidad aumenta 1 grado Celsius de temperatura, ¿sí? Se le conoce como gradiente geotérmico. Por cada 33 metros de profundidad aumenta 1 grado Celsius, ¿sí? Hasta ahí lo tenemos claro. ¿Mm? Eso en la corteza. Más oxígeno, es más la roca predominante, la sedimentaria, litosfera, costra por la forma, nos dice que a mayor profundidad hay más temperatura, y eso existe una relación directa. Quiere decir que cada 33 metros de profundidad aumenta 1 grado Celsius de temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué más encontramos en la corteza? La corteza se va a dividir ¿en qué? En capas. Tenemos la capa continental, también conocido como la capa granítica. Capa granítica. La capa granítica. Y la corteza oceánica, también conocido como la capa basáltica. La capa basáltica. Capa granítica, capa basáltica. ¿Sí? Muy bien. Pero, como nosotros ya hemos visto, mira, acá dice capa granítica, capa basáltica. Pero aquí, a la continental, se le conoce con el nombre de cial.
Ya, le cambiamos. Cial. Conocemos con el nombre de cial. ¿Sí? Y a la capa basáltica conocemos con el nombre de cima. 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 Cial y cima. Cial y cima. Ahora, ¿por qué se le conoce como cial y cima? Porque justo son estos dos elementos los que más abundan. Silicio y aluminio. Encima, silicio y magnesio. ¿Ya? Si te preguntan cuál es la composición que tiene la capa del cial, es el silicio y aluminio. ¿Cuál es la composición que tiene encima? Es el silicio y el magnesio. Como bien habíamos mencionado, se le conoce también como la capa granítica, pues es la roca del granito que predomina pues en la parte continental. Y en el caso oceánico, se le determina como la capa basáltica por la abundancia de la roca del basalto. ¿Sí? Y recuerda la regla. ¿Qué te dice la regla? Que a mayor profundidad que a mayor profundidad hay más temperatura, más presión y más densidad. Más temperatura, más presión y más densidad. ¿Sí? Bajo esa línea de temperatura, presión y densidad, eh, vamos a mencionar lo siguiente. La corteza continental va a tener ¿qué cosa? Más profundidad o más espesor. Menos profundidad. Oye, te pregunto, si presenta menos profundidad, ya está. Vamos a colocarlo ahí. Menos profundidad. A ver, ahí está. Es menos densa. ¿Por qué va a ser menos densa? Porque presenta menos profundidad. Menos profundidad. Claro, recuerdas que si, la parte continental está en la parte de la superficie, ¿sí o no? Está menos profundo. Ahora, sería, si está menos profundo, va a ser más denso o menos denso? Va a ser menos denso, ¿sí o no? Aquí está, menos denso. Y por todo lo contrario, aquí, esto se encuentra a más profundidad. Se encuentra a más profundidad. Y como se encuentra a más profundidad, a mayor profundidad, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdate aquí la reglita, la que habíamos mencionado al comienzo. A mayor profundidad, acuérdate, aumenta qué cosa, más temperatura, más presión y más densidad, ¿no? Por eso decimos que acá va a ser más denso. ¿Por qué va a ser más denso? Porque se encuentra a mayor profundidad. Listo. ¿Qué más? Es de mayor espesor.
Claro. ¿Por qué va a ser de mayor espesor? Porque se encuentra a mayor de, mira, como es la parte continental, se encuentra pues a mayor, su crecimiento fue mayor que la parte de aquí, del Marciano. Por eso es más, presenta más espesor que la parte del fondo oceánico. Entonces, ya. Por eso decimos que de mayor espesor. Entonces, se ha creado primero. Como se ha creado primero, va a ser considerado como la más antigua, ¿no? La corteza más antigua, aquí está. Y el otro, bueno, como la parte oceánica recién se está elevando, sí, es más, se está renovando a cada momento, ¿te acuerdas? Por los dorsales, la zona de abducción es la más reciente, ¿sí? Uno de mayor profundidad, de mayor espesor, otro de menor profundidad, ¿no? De menor espesor. ¿Por qué? Porque se encuentra a mayor profundidad. Recién se están creando, recién se están formando, ¿no? Muy bien, entonces, por ahí, si nos preguntan también, si llegaran a preguntar, ¿dónde se ubica el fondo, no? Este sería el fondo, el fondo de ríos y lagos, el fondo de ríos y lagos. Y esto sería el fondo de los océanos. Océanos. Ujú. Listo. Entonces, esa sería la primera parte de quién? De la corteza. ¿Listo? Hasta ahí lo tenemos claro. La primera parte lo tenemos claro. Confirma, por favor. Ya. Muy bien, doctor. Muy bien, Lucero. Pasamos ahora al manto. Mira que hemos hablado de la primera parte de la corteza. Si te percatas, si te das cuenta, entre, entre la corteza y el manto, entre la corteza y el manto, existe ¿qué cosa? Un pequeño espacio. Este pequeño espacio, y también, ojo, este espacio también existe entre Cial y cima, aquí hay un espacio, pero quizás no tan marcada, pero también, o sea, está marcada ya, pero no es una de las principales, pero también existe un pequeño espacio entre el Cial y el cima. Ahora, este espacio grande que me separa la corteza del manto se llama discontinuidad. ¿Qué es una discontinuidad? Las discontinuidades son espacios de transición que existen entre quién? Entre capa y capa, donde va a cambiar de composición y de dirección, ¿no? En la composición química, ¿no? La parte dinámica. Entonces, bajo esta línea, tenemos la discontinuidad de Mohorovic, tenemos el manto superior, manto inferior. El manto también va a ser conocido con el nombre de mesósfera, ¿ya? Sí, entiendo que por ahí algunos digan, ah, profesor, se parece a la mesósfera que, bueno, pues que ya, que aparece en la atmósfera, porque en la atmósfera también hay una capa conocida como la mesósfera, ¿no? Pero bueno, pues eso es de la geósfera, ¿sí? Ya, entonces, mesósfera, manto superior, manto inferior.
Eh, entonces, cuando hablamos del manto superior, al manto superior vamos a... Ah, pero un detalle. Es en el manto donde va a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, aquí se presenta el origen de la geodinámica interna. El origen de la geodinámica interna. Sí, el origen de la geodinámica interna. Este origen de la geodinámica interna en el manto superior, ¿ya? Va a darse en el manto superior. ¿Por qué? El manto superior también se le conoce como la astenosfera. La astenosfera. Astenosfera significa esfera débil, esfera blanda. Es una zona que se encuentra en estado, eh, se podría ser líquido, ¿ya? Eh, plasmático, ¿ya? Líquido plasmático. Entonces, este de aquí es el menos denso. Aquí en el manto superior vamos a encontrar a alguien importante. ¿Quién es? Se le conoce como las famosas corrientes convectivas. Las corrientes convectivas. Y estas corrientes convectivas, en realidad, ¿quiénes son? Las corrientes convectivas es el famoso flujo magmático. Es el famoso flujo magmático. Y este flujo magmático es quien brinda esos movimientos oscilatorios, ¿ya? En la parte de las placas tectónicas del planeta. Y estos movimientos, adivina, estos movimientos van a dar, ¿qué cosa? Estos movimientos van a dar desplazamiento a las placas tectónicas. Una vez que se le da ese desplazamiento de las placas tectónicas van a chocar, se van a separar, se van a chocar, van a separarse, va a depender de mucho. ¿Sí? Entonces, y eso genera pues la geodinámica interna, es decir, la formación de relieves, la destrucción de corteza, la construcción de corteza en una zona de subducción, abducción, zona de placas, zona de venido, zona de profundidad, obducciones, una gran cantidad de procesos, ¿no? Y eso se van a dar en donde? En la superficie. Traduciendo, se va a formar relieves, cordilleras, montañas, mesetas, en la superficie, ¿no? Y en la parte interna se va también desplazando estas placas tectónicas donde se van a ir destruyendo, chocando, y donde se van a ir construyendo también en una zona, ¿no? Todo eso gracias a quién? A las corrientes convectivas, al desplazamiento magmático. Muy bien. Entonces, tenemos ahí a la astenosfera, esfera débil, esfera blanda, en estado líquido, corrientes convectivas que van a sostener a las placas tectónicas y que su flujo magmático son de formas oscilatorias contrarias, haciendo que el desplazamiento de las placas sean unas se choquen y otras se separen. Este desplazamiento se le va a conocer, nos va a dar origen a los relieves que hay en la superficie. Y a eso se le conoce como geodinámica interna, ¿ya? Desplazamiento interno. ¿Listo? Entre la astenosfera, el manto superior y el manto inferior, también existe una pequeña discontinuidad. Esa discontinuidad se le conoce como la discontinuidad Repeti, ¿sí? Es el espacio de transición que existe entre una capa y la otra. Luego tenemos al manto inferior. En el manto inferior tenemos el manto inferior en estado un poco más sólido, ¿sí? Es más denso y según una información al inferior, también se le va a conocer con el nombre de pirósfera. Pirósfera, ¿sí? Pirósfera. Al manto inferior también se le conoce como la pirósfera, ¿ya? Está en estado sólido, es más denso,
Y como dato adicional, va a ser considerado como el fondo de los volcanes. El fondo volcánico, ¿no? El fondo de los volcanes. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Terminamos el manto, el manto inferior. Superior, todo lo que es la mesosfera. Listo, pasamos al núcleo. El núcleo tiene varias denominaciones. Se le conoce como núcleo, se le conoce como nife, endósfera, barísfera, siderósfera. Profesor, ¿y por qué se le conoce con varios nombres? Ah, ya, mira. Aquí va a haber varias cositas. Uno, se le conoce como nife por la composición que presenta. Quiere decir, los dos elementos más abundantes, níquel y hierro. Níquel y hierro. ¿Sí? Dos, la endósfera. Se le conoce como endósfera, esfera interna. Endo dentro, esfera, esfera interna. ¿Sí? Barísfera. Esfera, baro, barómetro. Esfera de altas presiones. El otro, esfera, siderurgia, siderurgia, metal, esfera, esfera de metales o esfera de hierros. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las otras denominaciones de quién? Del núcleo, ya del núcleo. Ahora, el núcleo se va a dividir en dos sectores, el núcleo exterior y el núcleo interior, ¿sí? Aquí va a ocurrir el famoso efecto dínamo. Este efecto dínamo es quien va a determinar la existencia de los anillos de Van Allen, ¿sí? Y adivina dónde está. Este efecto dínamo lo encontramos, nace desde el rozamiento del núcleo exterior con el núcleo interior. El núcleo exterior, en estado líquido, ¿sí? Y el núcleo interior en estado sólido, ¿ya? Debido a las altas presiones. Este estado líquido y el rozamiento me van a dar origen aquí a algo que habíamos mencionado también hace un momento, la magnetosfera. Por eso decimos ahí que el efecto dínamo o el origen de la magnetosfera se va a dar ¿con quién? Con el núcleo exterior. Ujú. Y listo, listo. ¿Lo tenemos ahí? Confirma, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Le han tomado captura o algo? Muy bien. Si has tomado captura o algo, por favor, compártelo por el grupo. O por aquí, por, el, por aquí. Ujú. Ya, listo. ¿No ha pasado por ahí? Ya, muy bien, Nicole. Gracias. Gracias, Nicole. Ya, listo. Ahora sí, continuamos. Luego de haber visto esta parte, vamos a ver aquí la parte de la corteza, ¿sí? La parte de la corteza. Vamos a mencionar
las características, pero aquí ya no haría falta esto, ¿sabes por qué? Porque ya te expliqué hace un ratito sobre las características de cada uno, ¿no? Manto, silicatos y hierro y magnesio, densidad alta, la corteza continental, corteza oceánica, las rocas basálticas, la corteza predominante, silicatos de aluminio densidad, manto superior, litósfera, astenosfera, mesósfera, núcleo exterior, núcleo interior, ¿no? Pero esto sí, lo que es las discontinuidades, creo que sí podemos mencionar. Como te he mencionado hace un momento, es más, vamos a dividir acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un color verde. Ya. Mira, esta parte de aquí es el cielo, ¿ya? Ese es el cielo. El cielo, el cielo, el cielo. Todo lo que es color verde es el cielo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y qué sabemos del cielo? Que es aquella capa que se encuentra muy cerca de ¿qué? De la superficie, ¿sí? Es la capa que presenta menor densidad. Muy bien, donde se desarrolla la vida. Ahí está. Esa es nuestra capa. Y el cima, ¿ya? El cima vendría a ser qué cosa? Esta capita que está acá, que pertenece aquí a todo el fondo oceánico. Ahí está. Ajá. Y acá tenemos lo que vendría a ser el océano. Ya, ¿por qué mencionar esta característica? Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahorita, ¿por qué pintarlo de este color? Lo que pasa es que ustedes se percatan que hay un pequeño espacio que existe entre quién, entre justo esta capa, y yo lo estoy remarcando todavía, ahí, el CIA y el CIMA, ¿ya? Entre el CIA y el CIMA. Ese pequeño espacio que existe entre CIA y CIMA se le conoce como discontinuidad de Conrad, ¿ya? Y el otro espacio que existe entre toda la corteza y lo que vendría a ser el manto, ¿ya? Que, bueno, imagínate que sea esto. Ya. Imagínate, todo esto es el manto. Y entre la corteza y el manto existe una capa, y esta capa es muy importante. Es una discontinuidad importante. Se llama la discontinuidad de Mohorovic. Y entre el manto y el núcleo también hay otra discontinuidad importante que se le conoce como la discontinuidad de Gutenberg. Mohorovic y Gutenberg. Mohorovic y Gutenberg. ¿Ya? Mohorovic y Gutenberg. Ahora, tenemos, esas son discontinuidades principales. Recuerda que la Mohorovic me separa lo que es el manto de núcleo. La Gutenberg me separa lo que es manto de núcleo. Perdón, la Mohorovic me separa lo que es la corteza del manto y la Gutenberg me separa lo que es el manto del núcleo. ¿Cuántas discontinuidades principales tenemos? Dos, Mohorovic y Gutenberg. Luego tenemos discontinuidades secundarias, como el que habíamos mencionado.
la discontinuidad de Conrad, que me separa ¿cuál? Cial de cima. La discontinuidad de Repeti, que me separa astenosfera, pirósfera. Núcleo exterior, el manto superior, manto inferior. Y el último, la discontinuidad de Weicher-Lehmann, que me separa lo que es el núcleo exterior del núcleo interior. ¿Sí? Entonces ahí tenemos discontinuidad de Conrad, Repeti y de Weicher-Lehmann. ¿Sí? Dos discontinuidades principales y los otros son discontinuidades secundarias. Hasta ahí lo tenemos. Esas son discontinuidades. Es más, hasta esto se puede relacionar con qué? Con el tipo de núcleo. Podríamos decir, por ejemplo, eh, está aquí, a mayor profundidad, ¿cuál es la discontinuidad que presenta mayor temperatura? ¿Mm? A mayor profundidad, ¿cuál es la discontinuidad que presenta mayor temperatura? Me pueden utilizar la caseta de respuestas, chicos. Es decir, ¿y cuándo nosotros sabemos cuál es el que tiene más temperatura? Porque se encuentra más cerca de qué, más cerca del centro, ¿sí o no? A mayor profundidad, más temperatura. ¿Cuál es la discontinuidad que presenta mayor temperatura? ¿Mm? El que está a mayor profundidad. ¿De quién estaríamos hablando? ¿Qué discontinuidad? ¿El rojo o el verde? El verde, ¿sí o no? Ya, y si es el verde, ¿cuál se encuentra a mayor profundidad? Aquel que se encuentra cerca del núcleo, es más, dentro del núcleo. Es más, la que me separa el núcleo exterior del núcleo inferior. Entonces ahí tenemos que sería la respuesta a la discontinuidad de Weicher. ¿Por qué? Porque se encuentra a mayor profundidad. ¿Y cuál se encuentra a menor profundidad? A discontinuidad de Corr. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Cómo se llama la discontinuidad que me separa hacia el de cima? Conrad. Corteza de manto, Mohorovic. Exterior, interior, Repeti. Manto y núcleo, Gutenberg. Núcleo exterior del núcleo interior, Weicherle. Y listo. ¿Lo tenemos? Confirma, ¿lo tenemos? ¿Mm? ¿Sí? Dice el chat. Ujú. Ya. Entonces, esas son discontinuidades. Y se acabó. Ujú. Así de sencillo. Pero antes de irme, te voy enseñando un truquito para que no te olvides de mí. Ya se acabó. Mira, mira acá. Acá va el truco. Te recomiendo que hagas esto. C, M, R, G, Way. Lo que vas a hacer cuando escribas CMRG Way vas a colocar pequeño, largo, pequeño, largo, pequeño. Luego vas a decir corteza, manto, núcleo. Y vas a colocar acá, aquí hace referencia a cada uno de ellos. Por ejemplo, la corteza, ¿cuántas capas tiene? Dos. Cial y cima.
El manto, ¿cuántas capas tiene? Dos. Astenosfera, pirósfera. El núcleo, ¿cuántas capas tiene? Dos. Núcleo exterior y núcleo interior. Ya pues, y con esto ya salió, mira. Si nos llega a preguntar por ahí. Ah, ¿cómo se llama la discontinuidad que presenta Cialcima, Conrad? Corteza de manto, Mojorobi, Mojorobi. Astenosfera, pirósfera. ¿Qué sería? Repeti. Manto de núcleo, Gutenberg. Exterior, interior, Weicher. Ahí está, pues. Tenemos dos discontinuidades principales y tres discontinuidades secundarias. CMRG Way, CMRG Way, Cial, Cima, astenosfera, pirósfera, exterior, interior, corteza, manto, núcleo, corteza, manto y núcleo. ¿Sí? Entonces, chicos, espero que se haya entendido. Esto fue Geósfera y esto va a dar inicio al estudio de la geodinámica interna y externa. ¿Sí? Con este truco ustedes ya pueden llegar a la respuesta más rápido, más sencillo, ¿ves? ¿Sí? Y con eso ya, uff, va a ser facilito. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí nos quedamos. No se olviden, por favor, hay una parte, lo que es el flujo magmático. Si te llega a preguntar sobre dónde se ubica cada uno de estos, esto se ubica, la placa tectónica se encuentra, la corriente convectiva son la base de las placas tectónicas. Esto dentro de la astenosfera, en la parte superior, ¿ya? En la parte superior. Y estas placas tectónicas van a ser quienes sostengan, pues, lo que es toda la parte continental. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Nicole, por haber compartido la imagen. Ya con esa imagen ya ustedes ya pueden desarrollar todo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, estaba viendo por ahí el, las preguntas. Pero chicos, con respecto a las preguntas están relacionadas con lo que es geodinámica interna. Quiere decir, con lo que es meteorización, perdón, con lo que es vulcanismo. También, a ver, déjame revisar, ¿ya? Voy a abrirlo, voy a abrirlo. Un segundo, por favor. Sí, un segundo, por favor. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Y ya. Si se percatan solamente para que no tengan inconvenientes, ¿ya? Mira, la primera pregunta es de erosión, ¿ya? Este tema es geodinámica externa, ¿sí? Geodinámica encargada de la destrucción de relieves. Esto también es geodinámica externa. Esto es geodinámica externa. Cuando las rocas se desintegran progresivamente. Esto de acá es geodinámica interna. Meteorización física, geodinámica externa. Geodinámica externa. Desgaste, transporte, geodinámica externa. Parece que las preguntas son todos orientados a la geodinámica externa, chicos. Entonces, eh, eso se va a ver la siguiente clase. Vamos a apuntar esto también para desarrollarlo. Y de esta manera ya en conjunto, pues, esta pregunta más las preguntas que van a venir, ya vamos a trabajar ambos. ¿Sí? Me hacen acordar más bien para poder desarrollar esto. Porque yo de darte las claves te puedo dar ahorita, ¿no? Pero ¿de qué sirve si es que todavía no tienes la parte básica o teoría de geodinámica externa, ¿no? Entonces, vamos a revisar, primero desarrollar el tema y en base a lo que hemos desarrollado ya vamos a mencionando, ¿quién está causada por el viento? ¿No? Puede ser la dinámica, pues la eólica, la kárstica, la pluvial, entonces vamos así mencionando uno por uno, ¿ya? Entonces, queda pendiente estas preguntas de geodinámica, está en la parte de la geósfera.
¿sí? Lo vamos a desarrollar junto con lo que es la geodinámica interna y externa que se va a desarrollar. Chicos, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Listo. Entonces, ya, quedamos así. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta ahí nos quedamos. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídense. Nos vemos. Gracias por responder en las casillas. Gracias, gracias, chicos.